como un poquito de las generalidades, son eventos que son muy comunes en los pacientes que tienen malignidad hematológica o que tienen tumores sólidos, y podemos tener dos escenarios principales. Uno, que el paciente se presente con una urgencia oncológica en el momento del diagnóstico o durante el curso del tratamiento, como ya nos lo mencionaba ahorita el doctor Villa. Necesitamos siempre tener un equipo multidisciplinario por las necesidades que se vayan presentando durante el tratamiento y obviamente en el proceso del diagnóstico, y sabemos que el retraso en el reconocimiento de una urgencia oncológica y el retraso en la atención pues impacta negativamente en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes, por lo que es tan importante y consideramos que teníamos que hacer un evento como estos para sensibilizarnos un poco más acerca de todas estas entidades. En cuanto al síndrome de vena cava superior, sabemos que es una complicación común en aquellos pacientes que tienen usualmente tumores sólidos, pero que tengan tumores en la cavidad torácica. Estos podrían ser tumores sólidos como en el caso del cáncer de pulmón, pero también se puede presentar síndrome de vena cava superior en pacientes con linfomas con grandes masas mediastinales. Y se puede dar porque el paciente haga una compresión extrínseca de la vena cava por esa masa que crece rápidamente, o por la oclusión que sea de otro origen en la vena cava, y algunos pacientes debutan con trombosis de la vena cava asociada pues al proceso neoplásico. Sabemos que también hay otras condiciones benignas en las que podría presentarse un síndrome de vena cava, como las trombosis secundarias al uso de dispositivos. Nosotros muchas veces tenemos que utilizar catéteres implantables, catéteres venosos centrales, catéteres de inserción periférica, pero catéteres centrales como es el PIC, y en estos casos podrían desarrollar los pacientes una trombosis de la vena cava que no tiene que ver directamente con el proceso neoplásico. Y también otras situaciones que ya podrían ser mucho más infecciosas en el caso de algunos tumores que terminen rompiendo el esófago o que terminen comprometiendo el tracto digestivo, que el paciente haga mediastinitis, o casos infecciosos como mediastinitis fibrosantes o infecciones por histoplasma. En cuanto a la fisiopatología, entonces, sabemos que las paredes de la vena cava son muy delgadas y estas se pueden comprimir fácilmente por los tumores que se encuentren en el mediastino y en la región torácica desde el exterior del vaso, y esto hace que haya una alteración del drenaje venoso que viene desde el abdomen y desde los miembros inferiores, pero también puede generar una alteración de todo el drenaje venoso que viene de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores, y por eso la clínica que van a presentar estos pacientes. Normalmente los tumores que generan síndrome de vena cava superior se van a encontrar en el mediastino medio o en el mediastino anterior, y también los pacientes que tienen compromiso ganglionar paratraqueal derecho o precarinal podrían desarrollarlo en algún momento. La compresión entonces lo que va a hacer es que genera colaterales venosas, incluyendo la vena ácigos, y esta sabemos que cumple un papel muy importante en el drenaje, y esto hace que la latencia de los síntomas se vaya dando con el paso de los días a medida que va creciendo la masa y que genera compresión. Mientras se generan las colaterales, pues posteriormente se supera esa capacidad del sistema de drenaje y terminan debutando los pacientes con los síntomas. De la clínica entonces, lo característico es que o pueden debutar de forma aguda, que no es lo usual, pero hay tumores que crecen rápidamente y que podrían darnos un síndrome de vena cava superior de forma aguda, como algunos linfomas de alto grado principalmente, y la mayoría de los pacientes lo pueden hacer de forma subaguda o una forma un poco más insidiosa con síntomas que pueden ser leves y que pueden ser difíciles de reconocer. Los tumores con alta tasa de proliferación, como les mencionaba, principalmente los linfomas, o los tumores germinales, como tumores de testículo, por ejemplo, pueden generar masas grandes en el mediastino y que terminen dándonos un síndrome de vena cava superior. Y lo mismo también en los casos en los que hay trombosis asociada de la vena cava, pues esto nos puede dar síntomas mucho más agudos que cuando solamente es una compresión extrínseca.
En el examen físico, pues es clave los síntomas que siempre nos han enseñado desde que estamos en semiología, es el edema facial y edema cervical, con una dilatación venosa cervical también, pero en la parte, de forma característica en la parte superior del tórax, y en los brazos, evidenciando también en estas áreas colaterales venosas y vasos muy ingurgitados. Incluso se puede presentar como un cambio en la coloración de la parte superior del tórax, el cuello y la cara. Algunos pacientes también pueden tener estridor por edema laríngeo, pero también, como en esta zona puede haber algo de compresión de la vía aérea, pues los pacientes pueden debutar con otros síntomas más respiratorios, además de los que estamos viendo de la parte vascular. Y también algunos de ellos, aunque no es lo más común, pueden presentar alteración del estado de conciencia porque hay un aumento en la presión intracraneal. Aquí, como les mencionaba, entonces los síntomas más comunes que pueden presentar los pacientes son la disnea, que tengan ortopnea, que tengan tos, cefalea y sensación de plenitud en cabeza y cuello. Y son menos comunes, y que también dependería mucho del tipo de tumor, de la localización y de si hay o no compromiso del pericardio, compromiso de la vía aérea, pues los pacientes terminan haciendo dolor torácico, podrían hacer hemoptisis. A veces esta hemoptisis puede tener que ver con que el tumor tenga un compromiso endobronquial, o también que por esa misma congestión venosa que se está generando, el paciente termine haciendo hemoptisis. También pueden referir mareo, pueden presentar fosfenos, puede haber síncope o sensación de embotamiento, pero digamos que esto no es tan frecuente. Y lo característico que siempre habíamos conocido del síndrome de vena cava superior, pues sería más el edema y la congestión venosa a nivel cervical y torácica. En cuanto al diagnóstico, pues les mencionaba los signos y síntomas que son característicos, pero la sospecha clínica es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno, ya sea porque el paciente ya tiene un diagnóstico de una neoplasia, ya sea un cáncer de pulmón, un linfoma de Hodgkin, un Burkitt o un tumor germinal que ya lo conocemos, que sabemos que tiene compromiso en el mediastino o en el tórax, y que el paciente debute con alguno de estos síntomas, o porque el paciente se está manifestando con estos síntomas y nosotros, en el proceso de entender qué le está ocasionando al paciente toda esta sintomatología, terminamos haciendo un diagnóstico de una neoplasia. Pasamos entonces a las imágenes. Usualmente lo que utilizamos es un TAC contrastado de tórax, que nos va a permitir no solo hacer el diagnóstico en cuanto a la parte vascular, sino también la parte anatómica de la neoplasia. Y normalmente podríamos encontrar asociado a esto masas apicales o masas ciliares, o todo el compromiso mediastinal anterior o medio que ya habíamos mencionado. La resonancia no la usamos tanto, pero sí nos puede dar buena resolución del compromiso de los tejidos blandos, porque a veces también podemos tener tumores benignos que se presentan en el mediastino y que podrían generar compresión, y algunos de estos que son lesiones más de tejidos blandos como lipomas, o incluso también tumores de tipo sarcomatoso pero de bajo grado, que tienen una extensión local muy importante y podríamos plantear el tratamiento más quirúrgico, pero lo usual es que hagamos de entrada una tomografía y no tanto la resonancia. Y podríamos usar también esa resonancia en el caso de los pacientes que tengan contraindicación para poder recibir medios de contraste yodados. Para el tratamiento, entonces, pues es muy importante definir si el paciente tiene o no compromiso a nivel cerebral o compromiso del sensorio por esa misma congestión, y si tiene o no tiene edema de la vía aérea, y también definir si el paciente está estable o no desde el punto de vista hemodinámico, porque estos pacientes son los que deben recibir el tratamiento de forma agresiva y de forma inmediata. Aquellos pacientes que no tienen todavía un diagnóstico preciso y que no tienen cuadros severos, pues nos dan un poquito más de tiempo a que nosotros podamos establecer un diagnóstico, que podamos tomar la biopsia y que posteriormente hagamos la intervención que el paciente requiere. Entonces, en cuanto al manejo de soporte, iniciar con elevación de la cabecera,
ofrecer oxígeno suplementario de acuerdo pues, a las características que tenga nuestro paciente, si tiene o no tiene algo de disnea, dependiendo de cómo esté la saturación. Y pues es muy importante el uso de diuréticos o esteroides en estos pacientes, a menos pues que no tengamos como el dato del diagnóstico, porque hay pacientes que pueden hacer edema laríngeo, como les mencionaba, y esa es la causa del estridor, posteriormente de dificultad respiratoria e incluso falla respiratoria. Entonces es muy importante tener en cuenta que podremos necesitar algunos de estos dos medicamentos, pero trataremos en lo posible de no usar esteroides en la sospecha de síndromes linfoproliferativos, pues evitando que se desarrolle posteriormente una lisis tumoral si es un tumor de alto grado, tener eso muy en cuenta. Y lo otro es que a veces puede variar un poco, se nos puede entorpecer el proceso diagnóstico de un linfoproliferativo. Los esteroides, entonces, como les mencionaba, en los casos de linfomas, y si nosotros ya tenemos ese diagnóstico preciso de un linfoma, son fundamentales. Siempre los tenemos incluidos en la estrategia terapéutica del linfoma, pero no deben iniciarse, como les decía, sin haber obtenido el material suficiente para un estudio histopatológico completo, porque solo la utilización del esteroide nos puede cambiar el proceso de la inmunohistoquímica, la captación que tengan estas células. Entonces es muy importante, a menos de que no tengamos tiempo, y como les decía ahora, si hay un paciente con una presentación con inestabilidad hemodinámica, con falla respiratoria, pues los tendremos que usar, pero si podemos retrasar su uso, lo haremos. No se sabe entonces que estos casos puntuales de los linfoproliferativos es muy importante el esteroide, pero en los otros casos, como en el cáncer de pulmón, probablemente no tengamos un impacto muy grande y no necesitaríamos utilizarlo. La revascularización realmente no es muy frecuente, no hacemos casi manejo endovascular ni colocación de stent en síndromes de vena cava superior, porque tratamos de iniciar el tratamiento de la neoplasia específica, y como muchos de estos tumores son de alta tasa de proliferación, lo que uno espera es que con la quimioterapia vamos a tener una respuesta mucho más rápida. Entonces, usualmente no se plantea colocación de stent en estos casos, pero es algo que se puede contemplar en pacientes que sean muy sintomáticos y en los que de pronto uno espere que el tratamiento no va a generar una respuesta rápida en la reducción del tamaño tumoral. En cambio, para el caso de la radioterapia, sí sabemos que es un tratamiento que es muy efectivo para un gran número de pacientes y que se puede utilizar tanto en las neoplasias hematológicas como en los tumores sólidos, porque nos puede dar un alivio de síntomas de forma efectiva, aunque en algunos pacientes pueda ser lento, depende de la sensibilidad que tenga ese tumor a la radioterapia. Y obviamente también para poder iniciar radioterapia necesitaríamos tener un diagnóstico histopatológico antes de que empecemos el tratamiento. La anticoagulación la consideramos en aquellos pacientes que tienen trombosis y que esta pues es la causa del síndrome de vena cava superior, pero también en pacientes que han tenido otros eventos tromboembólicos. Obviamente si el paciente está debutando con un tromboembolismo pulmonar, pues también tendríamos que hacer esta intervención, y en estos pacientes depende del tamaño del trombo y depende de la localización, además de la anticoagulación colocación de un stent. La trombolisis a través de catéter realmente pues no la hacemos tanto, y puede ser muy útil en algunos casos que sean secundarios a la trombosis, si ninguna de las otras estrategias previamente mencionadas funcionan, es decir, si no funciona el intento de colocación de stent, si no funciona la anticoagulación. Entonces se podría plantear, pero usualmente no llegamos a este punto porque muchos de estos tumores están también muy cerca de los grandes vasos y esto podría generarnos un sangrado masivo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al respecto.